Prepárate, porque el relato que vas a escuchar a continuación tiene el poder de conmover hasta la fibra más profunda de tu ser. ¿Qué ocurre realmente cuando un hombre, poseedor de toda la riqueza que el mundo puede ofrecer, se da cuenta de que lo único indispensable para vivir no tiene precio de venta? Esta es una crónica sobre el duelo devastador, los vínculos que surgen sin previo aviso y un amor capaz de curar heridas de las maneras más insólitas. Te invito a quedarte hasta el desenlace para comprender cómo un gesto minúsculo posee la fuerza para transformar una existencia por completo. Si este tipo de narraciones resuenan contigo, considera unirte a nuestra comunidad de historias conmovedoras. Publicamos contenido nuevo a diario. Si el relato te atrapa, demuéstralo con tu apoyo y cuéntanos en la sección de comentarios desde qué rincón del mundo nos sintonizas y en qué momento del día lo haces. Julián Valeriano, un magnate viudo y emocionalmente destrozado por el fallecimiento de su esposa, se encontraba en una búsqueda desesperada de auxilio. En un lapso menor a un año, había despedido a 7 niñeras distintas. La razón era siempre la misma: ninguna lograba gestionar los complejos desafíos de Mateo, su pequeño hijo con autismo. Todo parecía perdido hasta que, un día cualquiera, la nueva empleada que había contratado exclusivamente para la limpieza del hogar, se hincó en el suelo, abrió sus brazos y con dulzura motivó al niño a avanzar. Y contra toda probabilidad, el pequeño dio sus primeros pasos verdaderos directamente hacia el refugio de ella. Julián llegó a su residencia más tarde de lo acostumbrado aquella velada, cargando en sus hombros el peso de otra jornada interminable en la corporación. Aguardaba encontrar el silencio absoluto en su hogar, esa misma quietud sepulcral que lo perseguía desde que su mujer partió de este mundo. La inmensa mansión siempre se sentía deshabitada a pesar de contar con personal de servicio, pero esa tarde algo inusual capturó su interés. En el salón principal, en lugar del orden rígido y la formalidad de siempre, divisó a Elena, la nueva limpiadora, arrodillada sobre la alfombra con los brazos extendidos de par en par. Frente a ella se encontraba Mateo, su hijo pequeño, balanceándose con inseguridad sobre sus frágiles piernitas. Julián se quedó petrificado por un instante en el umbral, sin comprender del todo la escena que se desplegaba ante sus ojos. El semblante de Elena irradiaba calma, pero al mismo tiempo una firme determinación, mientras incitaba al niño a dar un paso más hacia ella. Su tono de voz era delicado, nada exigente, pero constante, repitiendo la misma frase una y otra vez. «Tú puedes, Mateo, ven». El bebé inclinó su torso hacia el frente con los bracitos estirados, su cuerpo vibraba por el esfuerzo monumental de intentar algo inédito. El primer impulso de Julián fue irrumpir, decirle que era un ejercicio fútil, pues Mateo jamás respondía ni lo intentaba. Sin embargo, algo en la atmósfera de la habitación lo paralizó. Por primera vez, decidió no interrumpir. Simplemente permaneció allí, como un espectador, observando a su hijo y a la nueva empleada enfrentar juntos un reto titánico. Los pensamientos de Julián eran un torbellino mientras analizaba la situación. Evocó a las 7 cuidadoras anteriores a Elena. Todas se habían marchado frustradas o habían sido despedidas por su propia mano. Ninguna había perdurado porque ninguna le había entregado lo que él anhelaba. Un milagro, un sustituto para su difunta esposa, alguien capaz de llenar el abismo que ella dejó. Cada mujer lo había intentado y cada una había fracasado en conectar con Mateo de una forma que Julián considerara aceptable. La culpa por la ausencia de la madre del niño le pesaba cada día más, y con cada nueva niñera se volvía más severo, más intolerante. Pero al observar la persistencia de Elena, algo lo perturbó. Ella no buscaba impresionarlo a él. No mostraba prisa ni entraba en pánico ante la presión. Estaba completamente enfocada en Mateo, tratándolo no como un problema a resolver, sino como un niño que aprendía a su propio ritmo. Julián se descubrió conteniendo el aliento. El pequeño rostro de Mateo se tensó en un gesto de concentración absoluta mientras daba un paso tembloroso. Acto seguido, se desplomó hacia adelante, cayendo en los brazos protectores de Elena. Ella no mostró decepción alguna. Sonrió, aplaudió con suavidad y le susurró palabras de ánimo al oído. Julián, aún estático en la entrada, sintió que se agitaban emociones que no se había permitido experimentar en meses. El ama de llaves, desde una esquina, miró a Julián con gesto de advertencia, como suplicando que no interrumpiera lo que estaba ocurriendo. Pero Julián no podía moverse de todos modos. La memoria de su esposa sosteniendo a Mateo recién nacido lo invadió.
Recordaba sus promesas susurradas de verlo crecer, caminar y hablar. Ese sueño se había fragmentado demasiado pronto, dejando a Julián desesperado por cumplirlo en soledad. No obstante, había fallado repetidamente. Su poder y su fortuna podían levantar imperios, dominar mercados y adquirir cualquier objeto en el planeta, pero eran inútiles para lograr que Mateo pronunciara una sílaba o diera un paso. Al ver a Elena en ese instante, Julián comprendió cuán profundamente había vinculado el progreso de su hijo al recuerdo de su esposa. Cada retroceso se sentía como una confirmación de que Mateo estaba condenado al silencio y que él, como padre, era incapaz de guiarlo. Aún así, la manera en que Elena aplaudía tras un intento fallido y le hablaba con dulzura al bebé desafiaba sus convicciones. Quizás la paciencia tenía más valor que el éxito inmediato. Tal vez el esfuerzo en sí mismo ya era una victoria. El pecho de Julián se contrajo al pensar esto, aunque se negó a admitirlo en voz alta. Elena acomodó a Mateo en su regazo y lo intentó una vez más. Lo colocó con delicadeza sobre la alfombra, sin mostrar rastro de frustración. Mateo se tambaleó al ponerse de pie, sus manitas abriéndose y cerrándose en el aire, buscando el equilibrio perdido. Julián esperaba que el niño se sentara de inmediato, como solía hacer, pero en cambio, el bebé se impulsó hacia adelante nuevamente. Elena extendió sus manos con una sonrisa inamovible en su rostro, repitiendo en su tono firme: «Puedes hacerlo, Mateo». Los pasos del niño eran inestables, pero esta vez logró avanzar un poco antes de caer hacia adelante una vez más. Elena lo atrapó en un abrazo y celebró como si el pequeño hubiera corrido un maratón. Julián sintió una sacudida interna, una mezcla de alivio y terror. Alivio de que su hijo pudiera no quedarse estancado en la misma etapa eternamente. Miedo, porque eso significaba que toda su severidad, sus despidos impulsivos y sus dudas constantes podrían haber sido la forma equivocada de gestionar la situación. Por primera vez se cuestionó si el problema nunca había sido Mateo ni las niñeras. Quizás el problema había sido él, su incapacidad para tolerar la imperfección, su negativa a otorgarle al tiempo y a la paciencia el espacio que requerían. A medida que la noche traía más silencio, Julián finalmente se adentró en la habitación, aunque todavía no pronunció palabra. Quería preguntarle a Elena cuánto tiempo llevaba intentando este ejercicio, con qué frecuencia trabajaba con Mateo, pero las palabras se atoraron en su garganta. En su lugar, se enfocó en los pies diminutos de Mateo presionando la alfombra, en sus intentos de erguirse de nuevo y en el aliento incansable de Elena. Percibió detalles que había ignorado antes, como los ojos de Mateo seguían a Elena con atención, como parecía más sereno en su presencia, como la sonrisa de ella le infundía seguridad. Estas eran cosas que el dinero no podía comprar, realidades ante las que había estado ciego. Julián se dio cuenta de que su búsqueda obsesiva de la cuidadora perfecta le había hecho pasar por alto la verdad más simple: Mateo no necesitaba perfección. Necesitaba a alguien presente, paciente y dispuesto a intentar sin temor al fracaso. Elena, sin saberlo, le estaba enseñando a Julián la diferencia entre control y cuidado genuino. Era algo que él no había logrado proveer desde la muerte de su esposa. La respiración de Julián se volvió pesada mientras finalmente tomaba asiento en el sillón al otro extremo de la sala. No interfirió, pero se mantuvo lo suficientemente cerca para observar cada detalle. Mateo lo intentó de nuevo, cayendo y levantándose, fallando e intentando, siempre recibido en los brazos seguros de Elena. Cada intento traía consigo una pequeña victoria, incluso si terminaba en un desplome. Julián sintió que un peso en su interior se desplazaba. Había pasado meses levantando murallas, protegiéndose de la decepción, despidiendo a cualquiera que le recordara el fracaso. Sin embargo, la persistencia tranquila de Elena atravesó esos muros de una manera que no pudo resistir. No sabía qué significaba esto para el futuro, pero en ese momento, el silencio que había atormentado su hogar se sentía menos opresivo. Viendo a Mateo alcanzar de nuevo a Elena, Julián entendió que algo estaba cambiando. Lenta, dolorosamente, pero con certeza, había progreso. Y por primera vez desde el fallecimiento de su esposa, Julián se permitió tener esperanza, aunque fuera mínima, mientras observaba a Elena arrodillada en el suelo, guiando a su hijo hacia adelante, un paso a la vez. Julián entró de lleno en la sala de estar y se detuvo en seco al ver a Elena en la alfombra con Mateo. Al principio guardó silencio, solo observándola mantener los brazos abiertos y llamar suavemente al bebé, pero su expresión se endureció con rapidez. Para él, esta escena se sentía inapropiada.
no la había contratado para desempeñar esa clase de roles. Su trabajo era sencillo: mantener la casa impecable, organizar los objetos y seguir instrucciones. Sin embargo, allí estaba ella, sentada en el suelo, animando a su hijo a caminar como si fuera su madre. El pecho de Julián se contrajo violentamente y su rostro se encendió de indignación. Dio un paso al frente de manera brusca, con una voz gélida y un volumen mucho más alto del que había planeado utilizar. Exigió saber con severidad qué demonios creía ella que estaba haciendo. Elena se quedó paralizada al instante, con las manos aún extendidas hacia Mateo, quien, al percibir el tono hostil de su padre, se sentó de golpe en el suelo. Julián la señaló con dedo acusador, recordándole tajantemente que su función en aquella casa no tenía relación alguna con la crianza de Mateo. Su presencia allí era para ocuparse de la limpieza y el orden, no para transgredir límites que no le correspondían. Sus palabras brotaron rápidas y ásperas, casi como sentencias judiciales, dejando patente que ella había faltado al respeto a unas barreras que tenía prohibido tocar. Elena inclinó la cabeza, con las mejillas ardiendo por la vergüenza. Intentó articular una explicación, con voz temblorosa y casi pidiendo perdón. Detalló que Mateo había estado llorando durante un largo rato y que le resultó imposible quedarse de brazos cruzados e ignorar su sufrimiento. Su única intención había sido calmarlo y ofrecerle una pequeña distracción. Sus palabras no denotaban rebeldía, sino una profunda incomodidad, como si fuera consciente de haber pisado un terreno peligroso. Trató de explicar más, mencionando que notó los intentos del niño por levantarse, por lo que pensó que sería positivo incentivarlo. No obstante, Julián no se ablandó ni un ápice. Mantuvo su postura rígida, con los ojos afilados como cuchillas, reiterándole una vez más que no la había contratado para involucrarse en el desarrollo de su hijo. Su tono fue cristalino. Para él, aquellas acciones no eran bondad, sino una interferencia inaceptable. Elena, ahora visiblemente nerviosa, asintió con rapidez y fijó la mirada en el suelo, haciéndose pequeña bajo el peso de la ira ajena. La habitación se tornó densa por la tensión y Mateo, confundido por el repentino cambio de energía, se aferró con fuerza a la pierna de ella, aunque permaneció en absoluto silencio. Julián giró sobre sus talones como para dar por zanjada la discusión, pero no lograba sacarse la imagen de la cabeza, incluso mientras intentaba concentrarse en los documentos de trabajo esparcidos en la mesa cercana. Sus pensamientos reproducían en bucle lo que había presenciado instantes atrás. Mateo se había movido hacia Elena con una determinación que Julián jamás había visto en él. Los pequeños brazos del niño se habían estirado en su dirección, mostrando en su rostro una confianza y un enfoque que nunca le había dedicado a nadie más, ni siquiera al propio Julián. Aquella visión lo había perturbado más de lo que estaba dispuesto a admitir. Le resultaba más sencillo demostrar ira que reconocer su confusión. Si admitía lo que sus ojos vieron, significaría aceptar que Elena había tenido éxito donde la había fracasado estrepitosamente. Esa idea le resultaba intolerable. En su lugar, se forzó a permanecer distante, convencido de que mantener un control férreo era la única forma de preservar el orden en su hogar. Aún así, sus pensamientos lo traicionaban, regresando una y otra vez a la imagen de los pasos temblorosos de Mateo. Mientras tanto, Elena mantuvo sus manos ocupadas en tareas triviales para evitar el silencio opresivo que aplastaba la habitación. Recogió juguetes dispersos por la alfombra, dobló una pequeña manta y evitó a toda costa el contacto visual con Julián. Se sentía mortificada, pero al mismo tiempo no podía ignorar el recuerdo del esfuerzo de Mateo. Para ella, el intento del niño de caminar había sido mucho más que un simple ejercicio. Fue un momento de progreso real, algo que evidenciaba un potencial de crecimiento si se manejaba con la paciencia adecuada. Deseaba decirle esto a Julián, explicarle que no se trataba de cruzar límites por capricho, sino de responder a las necesidades latentes del niño. Sin embargo, se mordió la lengua, dándose cuenta de que nada de lo que dijera en ese momento cambiaría la perspectiva de él sobre sus intenciones. En cambio, aceptó su fría reacción en silencio, aún sintiendo la culpa por haber, posiblemente, desestabilizado su posición laboral en la casa. Temía que, al igual que otras antes que ella, su despido fuera inminente. Julián finalmente se acomodó en su silla tratando de sumergirse en los papeles. Pero sus oídos seguían captando los lamentos tenues de Mateo. El bebé ya había cesado el llanto fuerte,
pero se había arrastrado nuevamente hasta el costado de Elena, presionando su cuerpo contra ella como si buscara un escudo protector. El pecho de Julián se contrajo una vez más al presenciarlo. Le resultaba incomprensible porque Mateo respondía ante ella con una apertura que jamás le había concedido a él. Intentó racionalizarlo, diciéndose a sí mismo que era una fase temporal, algo carente de significado real, pero su mente le jugó una mala pasada. Evocó con claridad el instante en que Elena había batido sus palmas con suavidad para celebrar el esfuerzo del niño. Rememoró cómo la mirada de Mateo se había iluminado, aunque fuese solo por un segundo fugaz. Por más que Julián tratara de persuadirse de que la intervención de Elena era un error, en lo profundo de su ser no lograba desmentir lo que sus propios ojos habían verificado. Cerró los párpados con fuerza, presionando una mano contra su frente y fingiendo un agotamiento extremo, cuando en realidad estaba librando una batalla contra emociones que se negaba a confrontar. La habitación permaneció cargada de un silencio denso, interrumpido únicamente por los ruidos suaves que emitía Mateo mientras jugaba cerca de Elena. Julián evitaba dirigirles la mirada. Sin embargo, cada vez que sus ojos se desviaban inevitablemente hacia ellos, se encontraba con la misma estampa, su hijo exhibiendo un tipo de seguridad que había estado ausente durante demasiado tiempo. Era una confianza que Julián nunca había logrado inspirar. Trató de blindarse emocionalmente, aferrándose a la creencia de que Elena había ido demasiado lejos y debía ser disciplinada, pero la imagen de los pasitos temblorosos de Mateo hacia ella regresaba una y otra vez. Para Julián, aquello no se trataba simplemente de una empleada desobediente. Era algo mucho más profundo, algo que hacía tambalear la certeza que había construido a su alrededor desde el fallecimiento de su esposa. Y aunque se forzó a mantener una fachada distante y gélida, en el fondo conocía la verdad. Elena había logrado conectar con Mateo de una forma que nadie más había conseguido. Podía negárselo a ella en su cara, pero no podía borrarlo de su propia conciencia. Elena, por su parte, ya había tomado una determinación. Tras el altercado con Julián, decidió que no permanecería en esa casa ni un minuto más de lo necesario. Le informó con serenidad absoluta que cumpliría con su periodo de preaviso y se marcharía en cuanto él encontrara a otra trabajadora para sustituirla. Julián no debatió, simplemente asintió. Su frialdad característica no mostró fisura alguna. Aún así, transcurrirían algunos días hasta que se pudiera contratar a otro personal. Durante ese lapso, Elena continuó desempeñando sus labores, manteniéndose en silencio y eludiendo cualquier conversación superflua. Pero la presencia de Mateo le dificultaba mantener esa distancia emocional. Cada noche, cuando la residencia se sumía en el silencio y Julián se retiraba a su despacho, Mateo se ponía inquieto, lloraba, se revolvía en su cuna y se negaba a encontrar la calma. Elena no era capaz de ignorarlo. Incluso sabiendo que no planeaba quedarse, sentía una responsabilidad ineludible hacia el niño. Una noche, casi por instinto, lo levantó en brazos, se acomodó en una mecedora y comenzó a tararear una melodía sencilla de su propia infancia. El sonido era delicado, repitiendo el mismo patrón una y otra vez. Para su sorpresa, la respiración de Mateo se ralentizó y su pequeño cuerpo se distendió en el refugio de sus brazos. Era la primera ocasión en que lo veía tranquilizarse con tanta rapidez. A partir de esa velada, Elena repitió la rutina. Tras finalizar sus quehaceres, aguardaba hasta que Mateo se mostrara intranquilo. Entonces lo cargaba con dulzura, tarareando esa misma tonada suave. No pronunciaba letras, solo emitía un sonido constante y apacible, como si su voz, por sí sola, portara el consuelo necesario. Mateo comenzó a responder casi de inmediato. Sus ojos parpadeaban con lentitud y sus puños cerrados se abrían mientras escuchaba. En cuestión de minutos, se relajaba contra el pecho de ella y se rendía al sueño. Para Elena, aquello se convirtió en un instante de conexión silenciosa, algo que la ayudaba a olvidar la tensión opresiva de la casa. No esperaba que nadie se percatara, pero lo que ignoraba era que Julián había empezado a detenerse al otro lado de la puerta del cuarto del niño. La primera vez que escuchó la melodía, se detuvo movido únicamente por la curiosidad. Jamás había oído a Elena cantar y se preguntaba por qué permanecía tanto tiempo en la habitación de Mateo. Pero al inclinarse sigilosamente cerca del umbral, sintió algo inesperado. El sonido tenue llenaba el pasillo de una manera que la casa no había experimentado en meses. Se quedó allí más tiempo del que pretendía, escuchando en la penumbra, mientras la voz suave de Elena guiaba a Mateo hacia el sueño.
Julián se dijo a sí mismo que era pura coincidencia, pero a la noche siguiente se descubrió regresando al mismo punto exacto fuera de la puerta. Se apoyó contra la pared, con los brazos cruzados, absorbiendo la melodía constante. El sonido no era profesional ni educado, pero transmitía una calidez particular que lo perturbaba. Desde el interior de la habitación, escuchó cómo los llantos de Mateo se desvanecían, siendo reemplazados por una respiración tranquila. Para un hombre acostumbrado a controlarlo todo mediante reglas estrictas y dinero, este acto tan simple parecía casi inverosímil. Recordó las innumerables noches en que Mateo se había negado a calmarse, cuando había convocado a niñeras, médicos e incluso especialistas para que le explicaran por qué su hijo no dormía en paz. Ninguno de sus consejos había surtido efecto. Sin embargo, allí estaba Elena, una mujer a la que casi había despedido, apaciguando al niño con nada más que una canción. Julián no entró. Permaneció en el pasillo sin revelar jamás su presencia, pero no podía negar el impacto que esa rutina tenía sobre él. El vacío de la mansión, que lo había atormentado desde la muerte de su esposa, se sentía distinto mientras Elena cantaba. Todavía luchaba contra ese pensamiento, pero una parte de él sabía que estaba empezando a esperar esos momentos cada noche. Elena no era consciente de la vigilancia silenciosa de Julián. Para ella, simplemente estaba haciendo lo que sentía correcto para Mateo. Nunca lo consideró algo extraordinario. Era una canción de cuna que rescataba de su propia historia familiar, una canción que su madre solía entonar cuando ella era niña. No tenía idea de cuánto afectaba tanto a Mateo como a Julián. Cada noche ingresaba al cuarto del niño con la misma determinación serena. Incluso cuando la jornada había sido ardua, estrechaba a Mateo contra sí, meciéndose levemente en la silla, repitiendo la melodía hasta que los párpados del pequeño se volvían pesados. Notó cambios sutiles en él. Como empezaba a apoyar la cabeza en su hombro con mayor facilidad, como ya no luchaba contra el sueño, como la tensión en su cuerpecito se disipaba. Para ella, estas eran señales de confianza, la prueba de que, aunque se marchara pronto, había marcado una pequeña diferencia. En esos minutos de quietud, casi olvidaba su decisión de partir. La habitación se sentía diferente, más cálida, llena de algo frágil pero auténtico. Creía que ese momento pertenecía solo a ella y a Mateo, sin saber nunca que alguien más compartía esas noches desde el otro lado de la puerta. Julián, por otro lado, cargaba con su propio conflicto interno. Cada vez que escuchaba la canción de cuna, se despertaban sentimientos que había intentado sepultar. El sonido le recordaba a su esposa. Aunque la voz de Elena era distinta, no era la misma, llenaba un espacio similar. La casa había permanecido en silencio durante tanto tiempo, llena solo de los llantos de Mateo y de sus propias órdenes severas. La suave melodía atravesaba ese silencio y lo sustituía con algo más gentil. Julián se encontraba quedándose más tiempo fuera de la puerta cada noche, a veces apoyado contra el marco, otras veces cerrando los ojos como para permitir que el sonido calara más hondo en él. Nunca lo admitió en voz alta, pero necesitaba esos minutos casi tanto como Mateo. Le ofrecían algo que había perdido. La sensación de que su hogar no era solo un sitio de duelo y control, sino también un lugar donde el consuelo aún podía existir. Aunque intentaba mantenerse frío y distante durante el día, por la noche se transformaba en un testigo tácito del ritual silencioso de Elena. Empezó a preguntarse qué sucedería cuando ella se fuera y si el silencio regresaría con más fuerza que antes. A medida que pasaban los días, la rutina continuaba inalterable. Elena cantaba, Mateo se relajaba y Julián escuchaba. Cada noche se desarrollaba igual. Sin embargo, cada vez tenía un peso nuevo para Julián. No le contó a nadie sobre sus visitas sigilosas a la puerta del cuarto del niño. No quería que Elena supiera que estaba allí y no quería enfrentar la vulnerabilidad que conllevaba admitir cuánto dependía de esos momentos. Aún así, no podía evitar volver. Era como si la melodía llenara no solo la habitación del niño, sino también los espacios vacíos de su propia vida. Por primera vez en meses, sintió que el silencio aplastante de la casa se suavizaba. Todavía tenía la intención de dejar que Elena se marchara, convencido de que era lo mejor, pero en el fondo temía perder el sonido que ahora lo acompañaba durante la oscuridad. Y así, sin darse cuenta, Julián también se convirtió en parte del ritual nocturno. Elena cantando, Mateo calmándose y él mismo escuchando en silencio desde la entrada, absorbiendo una melodía que parecía devolver la vida a una casa ensombrecida por la pérdida durante demasiado tiempo. Julián sabía que nadie podría cuidar de Mateo como lo había hecho su difunta esposa. Sin embargo, ahora comprendía que había estado equivocado en su enfoque.
Elena quizás no podía reemplazar a la madre del niño, pero poseía cualidades únicas que la diferenciaban de cualquier otra persona que hubiera cruzado el umbral de esa casa. Más tarde esa misma noche, Julián permanecía de pie junto al ventanal de su despacho, debatiéndose sobre qué paso dar. Por norma general, mantenía una distancia estricta con Elena, hablándole únicamente cuando era estrictamente necesario y limitando las interacciones a diálogos breves y fríos. Pero tras su reciente descubrimiento, esa distancia se sentía de repente antinatural. Pensó en su esposa, evocando como ella había afirmado en una ocasión que la paciencia era una herramienta más poderosa que el control al criar a un niño como Mateo. Se dio cuenta de que Elena se lo había estado demostrando con hechos durante semanas, pero él había sido demasiado obstinado para verlo. Una decisión comenzó a tomar forma en su mente, una que se sentía inusual para sus estándares, pero absolutamente necesaria. Cuando finalmente abandonó su oficina, recorrió el pasillo con un paso más pausado de lo habitual. Encontró a Elena en la cocina, terminando de limpiar tras la cena. Ella levantó la vista, sorprendida al verlo entrar, esperando recibir otra instrucción cortante o alguna crítica sobre su trabajo. En cambio, Julián hizo una pausa. Su expresión severa de siempre había sido sustituida por la vacilación. Por primera vez la llamó por su nombre con suavidad, despojado de ira. Elena se quedó paralizada al escucharlo, atónita por la diferencia en su tono de voz. Asintió con cortesía, aguardando a que él continuara, sin saber qué significaba esta nueva versión de su jefe. Julián se aclaró la garganta, sintiéndose casi incómodo con lo que estaba a punto de proponer. ¿Te gustaría tomar un té conmigo?, preguntó, con voz firme pero inusualmente suave. Elena parpadeó, insegura de haber escuchado correctamente. Jamás la había invitado a sentarse con él. Dudó un instante, mirando la mesa que estaba limpiando, pero luego asintió levemente. Julián señaló hacia la sala de estar y caminaron hasta allí juntos, envueltos en silencio. Cuando un miembro del personal trajo el servicio de té, Julián lo sirvió él mismo, un gesto que Elena nunca le había visto realizar. El ambiente le resultaba extraño, casi como si hubiera ingresado en la vida de otra persona. Se sentó con rigidez, sin saber cómo comportarse, pero Julián rompió el hielo. Le confesó que había notado la forma en que Mateo le respondía, que su presencia parecía extraer algo del niño que nadie más había logrado. Admitió, lenta y cuidadosamente, que ella había hecho más por su hijo que todos los profesionales costosos que había contratado con anterioridad. Elena escuchaba con las manos aferradas a la taza de té, indecisa sobre si debía hablar o permanecer callada. Para Julián, aquellas palabras eran difíciles de pronunciar. Había erigido un muro de control y autoridad desde el día en que su esposa falleció, convenciéndose de que solo su método era el aceptable. Sentarse allí ahora, admitiendo que alguien más había tenido éxito donde él había fracasado, se sentía a la vez humillante y liberador. Miró a Elena y agregó que ahora comprendía que su paciencia provenía de un lugar genuino. Le dijo, sin explicar los detalles, que sabía que ella tenía experiencia cuidando a alguien como Mateo. No profundizó sobre la fotografía que había encontrado, pero le hizo saber que se había percatado de que su fortaleza no era accidental. Elena bajó la mirada con un nudo en la garganta, dándose cuenta de que él debía haber visto la foto de su hermano. Se sintió expuesta, pero también aliviada. Durante mucho tiempo había ocultado esa parte de su vida, temiendo que fuera malinterpretada. Ahora, al escuchar a Julián hablar de ello con respeto, sintió una mezcla de emociones, vergüenza, orgullo y una cautelosa confianza. La conversación concluyó en silencio. Julián no insistió más ni hizo preguntas personales invasivas. En cambio, se reclinó en su silla, con un tono más amable del que nunca le había oído, y repitió su nombre de nuevo, como para recordarle que la veía como algo más que una simple empleada. Gracias, Elena, dijo. Esas palabras, simples pero cargadas, llevaban más significado que cualquier orden o reprimenda que le hubiera escuchado antes. Elena asintió, sin saber cómo responder, pero su pecho se llenó de calidez ante el reconocimiento. Esa noche, mientras regresaba a su habitación, repasó las palabras de él una y otra vez. Julián, por otro lado, permaneció en la sala de estar, contemplando el té intacto, sabiendo que algo en la dinámica de la casa había cambiado. Por primera vez había bajado la guardia y, al hacerlo, había reconocido lo que Elena realmente significaba para el bienestar de su hijo. La tormenta se desató tarde en la noche, sacudiendo los ventanales de la mansión con lluvias torrenciales y truenos ensordecedores. Julián estaba en su oficina fingiendo leer un documento, aunque su atención se desviaba constantemente hacia la furia de la tempestad. Mateo estaba en su habitación, ya inquieto,
y Elena se movía silenciosamente por los pasillos, verificando que todo estuviera en orden. Entonces, sin previo aviso, se fue la luz. La casa, generalmente inundada de iluminación artificial, fue engullida repentinamente por la oscuridad total. Julián se quedó helado. Su corazón dio un vuelco cuando el llanto de Mateo rompió el silencio. El lamento del bebé se hizo cada vez más intenso, cargado de terror, mientras luchaba por comprender el cambio abrupto en su entorno. Julián corrió hacia el cuarto del niño, pero al llegar, se quedó indefenso junto al marco de la puerta. Mateo temblaba y gritaba, sus manitas tirando de los barrotes de la cuna, su pequeño cuerpo abrumado por las tinieblas y el estruendo exterior. Julián deseaba actuar, consolar a su hijo, pero su cuerpo se bloqueó. Cada intento que imaginaba parecía inútil. Se aferró al marco de la puerta con el pecho oprimido, sintiendo el peso familiar del fracaso aplastándolo. En su mente, cada grito de Mateo sonaba como una confirmación de que él no era suficiente, de que no importaba lo que intentara, no lograba conectar con él. Elena entró con rapidez, sus movimientos tranquilos y firmes, como si el apagón no la hubiera tomado por sorpresa. Sostenía un encendedor en la mano y prendió la primera vela que encontró sobre el tocador. El cálido resplandor suavizó las sombras amenazantes de la habitación. Luego colocó más velas alrededor, moviéndose con una confianza que contrastaba drásticamente con la parálisis de Julián. Una vez que la tenue luz regresó, se acercó a la cuna y levantó a Mateo en sus brazos sin dudarlo. Lo sostuvo cerca, meciéndolo suavemente, mientras su voz comenzaba a entonar su melodía habitual. La misma canción que había cantado en noches tranquilas llenó la habitación de nuevo, pero ahora portaba más fuerza, más seguridad. Los gritos de Mateo comenzaron a transformarse en sollozos, luego en quejidos, y finalmente su cuerpo se fue relajando contra ella. Julián observaba desde un lado con los puños apretados a los costados. Odiaba lo natural que se veía todo, lo fácil que ella lograba lo que él no podía, pero al mismo tiempo sintió que un alivio inmenso lo inundaba. Podía ver a Mateo calmándose en los brazos de Elena, algo que parecía imposible solo instantes antes. La culpa dentro de él se hizo más pesada, pero junto a ella vino la admiración, un reconocimiento de que él no tenía el control, pero ella sí. Julián se acercó, con la voz temblorosa cuando finalmente habló. No sé qué hacer, admitió casi en un susurro, aunque la tormenta afuera no lograba ahogar su confesión. Elena no giró la cabeza, continuó meciéndose con Mateo. Su canción nunca se interrumpió. Julián se dejó caer en la silla cerca de la cuna, con los ojos fijos en su hijo. Sigo fallándole, dijo con la garganta cerrada. Cada vez que me necesita me paralizo. No sé cómo ayudarlo. No sé cómo ser lo que necesita. Hizo una pausa, presionando su mano contra su frente, su pecho subiendo y bajando pesadamente. Durante tanto tiempo se había escondido detrás de su ira, sus exigencias y los despidos constantes. Pero en ese momento, con los truenos sacudiendo los cimientos y la luz de las velas parpadeando, se sintió despojado de todas sus defensas. Su voz se quebró cuando finalmente pronunció las palabras que había enterrado en lo más profundo. Tengo miedo de no ser nunca suficiente para él. Era la primera vez que verbalizaba su miedo y el peso de ello lo dejó temblando. Elena finalmente giró la cabeza ligeramente, aunque no dejó de mecer a Mateo. Miró a Julián con ojos tranquilos, pero no dijo nada. En cambio, se acercó y se sentó a su lado en el borde de la silla, equilibrando a Mateo entre ambos. La respiración del bebé era más tranquila ahora, su rostro presionado contra el hombro de ella, apaciguado por la canción. Elena extendió lentamente su mano libre, como dándole a Julián la oportunidad de rechazarla. Él no lo hizo. Dejó que ella tomara su mano, su tacto era firme pero cálido. Por un momento, Julián cerró los ojos, sintiéndose a la vez avergonzado y aliviado. Nunca había permitido que nadie lo viera tan expuesto, tan roto. Sin embargo, Elena no juzgó. No le dijo que estaba equivocado o que era débil. Simplemente sostuvo su mano con firmeza y en silencio, dejando que la quietud transmitiera más significado del que las palabras jamás podrían. En ese instante, Julián sintió que algo se aflojaba dentro de él. Por primera vez en años, se permitió mostrar su vulnerabilidad sin vergüenza. La tormenta afuera continuaba, pero dentro de la habitación la atmósfera cambió. Mateo estaba tranquilo ahora, su cuerpo relajado, sus manitas ya no temblaban. La luz de las velas proyectaba sombras largas que danzaban suavemente en las paredes. La mano de Julián permaneció en la de Elena y, aunque no intercambiaron palabras, el silencio era diferente. Esta vez no era el silencio pesado del duelo o la culpa que había llenado su casa durante tanto tiempo.
Era un silencio de comprensión, uno que le daba espacio para respirar. Sintió que Elena no estaba cargando su peso por él, sino compartiéndolo, recordándole que no estaba solo en esta lucha. Julián había pasado meses alejando a la gente, convencido de que nadie podía entender su dolor o las necesidades de su hijo. Sin embargo, aquí estaba Elena sentada a su lado, demostrándole que su miedo no tenía por qué destruirlo. Se sentía pequeño, pero no inútil, débil, pero no abandonado. Por primera vez comenzó a creer que tal vez ser suficiente no se trataba de no fallar nunca, sino de no rendirse. A medida que la tormenta comenzaba a amainar afuera, la habitación se instaló en la quietud absoluta. Mateo se había dormido por completo, su respiración suave contra el hombro de Elena. Ella lo colocó delicadamente de nuevo en la cuna, arropándolo con la manta antes de volver a sentarse. Julián permaneció donde estaba, su mano todavía unida a la de ella. No le dio las gracias ni intentó explicarse más. No había necesidad. Elena tampoco habló, comprendiendo que las palabras solo romperían la frágil honestidad del momento. En ese silencio, Julián sintió algo que no se había permitido experimentar en mucho tiempo, el alivio de no tener que fingir. El apagón había revelado más que la ausencia de electricidad, lo había obligado a enfrentar la verdad que había sepultado, su miedo, sus limitaciones y su necesidad de ayuda. Y aunque había admitido su debilidad, no se sentía avergonzado. Con la mano firme de Elena en la suya, sintió algo nuevo, algo que pensó que había perdido para siempre, el coraje de seguir adelante, incluso en la oscuridad. Era una tarde tranquila, del tipo que generalmente pasaba sin que sucediera nada memorable. Elena se sentó en el suelo con Mateo, con algunos juguetes esparcidos en la alfombra a su alrededor. Había aprendido a no presionarlo demasiado, dejándolo explorar a su propio ritmo, incluso si sus movimientos eran más lentos y sus reacciones a menudo llegaban con retraso. Ese día tomó un peluche suave y se golpeó suavemente la cabeza con él, fingiendo que se había lastimado. Hizo una mueca simple y exagerada, soltando un juguetón. «Oh, no». Mateo parpadeó, sus ojos siguiendo el juguete. Elena repitió la acción, esta vez rozando el peluche contra el brazo de él antes de retirarlo rápidamente, como si tuviera vida propia. Añadió un pequeño efecto de sonido, lo suficiente para captar su atención. Los labios de Mateo se separaron ligeramente, sus ojos muy abiertos por la curiosidad. Luego, casi inesperadamente, se le escapó un pequeño sonido, una risita corta y desigual. Elena se congeló por un momento, dándose cuenta de lo que acababa de suceder, y luego se inclinó más cerca, repitiendo el movimiento juguetón de nuevo. Esta vez la risa brotó más fuerte, más plena y genuina. El pequeño pecho de Mateo se sacudió con su primera carcajada real y el sonido llenó la habitación como nada que hubiera escuchado antes. En la entrada, Julián estaba completamente inmóvil, habiendo llegado sin que Elena se diera cuenta. Solo tenía la intención de verificar si Mateo estaba despierto, pero lo que vio lo dejó clavado en el sitio. Nunca había oído reír a su hijo. Durante meses, todo lo que había conocido eran los llantos de Mateo, su silencio o sus miradas distantes. El sonido de la risa era algo que Julián se había convencido de que tal vez nunca llegaría. Sin embargo, ahí estaba, crudo y sin forzar, resonando en la habitación del niño. Se le hizo un nudo en la garganta mientras observaba el pequeño rostro de Mateo iluminarse de alegría, su boca abierta de deleite, mientras sus manos se agitaban torpemente. Julián había visto muchos hitos perdidos, palabras no dichas, pasos retrasados, pero ahora estaba presenciando algo diferente, algo mucho más trascendental. Esto no era solo progreso en el desarrollo. Era una prueba de que Mateo se sentía seguro, de que se permitía experimentar la felicidad. Julián apoyó la mano en el marco de la puerta, su pecho subiendo pesadamente mientras intentaba procesar la ola de emociones que lo golpeaba de golpe. Por primera vez en mucho tiempo, su corazón se hinchó, no de frustración o dolor, sino de una gratitud abrumadora. Elena, todavía arrodillada en la alfombra, notó la risa de Mateo y decidió seguir con el juego. Hizo que el peluche caminara hacia él, deteniéndose dramáticamente antes de hacerle cosquillas en la barriga con su suave pata. Mateo chilló. La risa se derramó de nuevo, esta vez más fuerte, su pequeño cuerpo temblando mientras intentaba retorcerse, disfrutando de la tensión. Sus mejillas se enrojecieron por el esfuerzo, pero sus ojos brillaban más que nunca. Elena aplaudió suavemente y se rió con él, fomentando la alegría como si fuera la cosa más natural del mundo. No se dio cuenta de que Julián la observaba desde la puerta. Para ella era solo un momento precioso, algo para alentar y repetir suavemente.
Había visto las luchas de Mateo, su silencio y su tendencia a apartarse. Que él riera libremente así, sin miedo ni vacilación, era nada menos que un milagro. Continuó jugando, su movimiento constante pero alegre, asegurándose de no abrumarlo. La habitación, generalmente tranquila y pesada, ahora resonaba con las risitas de Mateo y el cálido aliento de Elena. Era el tipo de sonido que hacía que todo lo demás se desvaneciera. Los ojos de Julián se nublaron ligeramente, aunque Ue rápidamente parpadeó para contener la humedad. Había pasado meses tratando de crear un hogar para Mateo que fuera organizado, controlado y disciplinado. Había creído que la estructura era la clave, que las rutinas y los límites estrictos protegerían a su hijo. Sin embargo, todo ese esfuerzo solo había hecho que la casa se sintiera más fría. Ahora, mirando desde la entrada, Julián vio la verdad. Lo que Mateo había necesitado no eran reglas ni orden. Era consuelo, seguridad y alguien que lo hiciera sentir lo suficientemente protegido como para dejarse llevar. Elena le había dado eso sin siquiera intentarlo. Lo había construido a través de la paciencia, la amabilidad y pequeñas acciones cotidianas que Julián había pasado por alto. Tragó saliva, dándose cuenta de lo equivocado que había estado. Esta risa no era solo de Mateo, también era la victoria de Elena. Ella había abierto una puerta que Julián ni siquiera podía encontrar, y por primera vez, en lugar de resistirse a la idea, la abrazó. Entró más en la habitación, sus pasos lentos y deliberados, todavía con miedo de interrumpir el momento, pero ya no podía mantenerse alejado. Elena finalmente levantó la vista y lo notó. Se enderezó un poco, sin saber cuánto tiempo había estado allí. Por un breve momento, pensó que podría regañarla de nuevo por cruzar líneas invisibles, pero su rostro era diferente. Esta vez no había frialdad ni ira. Sus rasgos eran suaves, casi frágiles, sus ojos fijos en Mateo, que seguía riendo mientras abrazaba fuertemente el peluche. Julián se acercó, dejándose caer en el borde del sillón cercano. Se inclinó hacia adelante con las manos entrelazadas y dejó escapar un suspiro tembloroso. «Gracias, Elena», dijo en voz baja, su voz llena de emoción. La sinceridad en su tono la sorprendió. No era el agradecimiento distante y formal de un empleador. Era genuino, crudo, llevando el peso de un hombre que acababa de presenciar algo invaluable. Elena asintió sin saber qué decir, pero sus ojos se suavizaron, entendiendo lo que él quería decir sin necesidad de más palabras. Para Julián, ese momento lo cambió todo. Se dio cuenta de que la risa había logrado lo que nada más podía. Había roto el silencio que atormentaba su hogar desde el fallecimiento de su esposa. La risa de Mateo era una prueba de que el niño podía sentir alegría. Y era una prueba de que Elena había creado un entorno donde la felicidad podía existir de nuevo. Julián la miró y finalmente entendió que lo que faltaba en su casa no era disciplina, ni orden, ni perfección. Era la sensación de protección y consuelo que Elena había traído de vuelta. Por primera vez se permitió aceptarlo abiertamente. El hombre que una vez había estado consumido por el control y el miedo, ahora inclinó la cabeza ligeramente, humillado, agradecido y profundamente conmovido. La risa de Mateo continuó resonando suavemente en el fondo y Julián supo que nunca olvidaría este día. No era solo la primera risa de su hijo, también era la primera vez que realmente veía que el hogar comenzaba a sanar. Elena estaba sentada en su pequeña habitación mirando la carta que sostenía en sus manos. Era una oferta oficial de una escuela especializada para niños con autismo, el tipo de lugar en el que una vez había soñado trabajar. Durante años había querido dedicarse a ayudar a niños como su hermano y ahora la oportunidad era real y tangible. La escuela se había puesto en contacto después de enterarse de su experiencia y compasión, ofreciéndole un puesto estable con un propósito claro. Sintió alegría y culpa al leer las palabras una y otra vez. La idea de dejar a Mateo atrás le pesaba en el corazón, pero también sabía que el trabajo podría significar la oportunidad de cumplir su sueño de toda la vida. Insegura de cómo manejar la situación, dobló la carta con cuidado y la guardó en un cajón. Decidió no decírselo a Julián, al menos no todavía. A su alrededor actuaba como de costumbre, pero su mente volvía constantemente a la decisión que eventualmente tendría que tomar. Cada momento con Mateo se volvía más pesado, más significativo, porque no sabía cuánto tiempo más estaría allí. El secreto le oprimía el pecho y, aunque intentaba ocultarlo, su silencio hablaba más alto de lo que se daba cuenta. Julián no era ciego a los cambios. Notó la forma en que la expresión de Elena a veces se volvía distante, como si estuviera en otro lugar por completo. La vio hacer una pausa mientras doblaba la ropa, con la mirada perdida en el vacío, y la descubrió suspirando quedamente en la cocina cuando se creía sola.
Seguía siendo cariñosa, continuaba atenta a cada necesidad de Mateo, pero había algo distinto en su comportamiento. Sonreía, sí, pero cuando lo hacía, el gesto parecía teñido de una sutil melancolía. Julián, sin embargo, optó por no preguntar. Mantuvo la distancia de siempre, convenciéndose a sí mismo de que no era su lugar inmiscuirse. No obstante, la inquietud echaba raíces en su interior. Había llegado a depender de su presencia mucho más de lo que estaba dispuesto a admitir y ahora sentía que esa estabilidad se le escapaba de las manos. Se repetía mentalmente que probablemente era solo cansancio, que pronto recuperaría el ánimo habitual, pero en el fondo temía que algo más grave estuviera sucediendo. La simple idea de perderla lo perturbaba más de lo que podía explicar, pero su orgullo y el miedo a la vulnerabilidad le impedían indagar qué ocurría. Cargaba con ese peso en silencio, fingiendo no darse cuenta, mientras cada día resultaba más difícil ignorar la realidad. Entonces, una noche, la salud de Mateo se quebró. Comenzó con una fiebre que se disparó rápidamente, dejándolo débil y sumamente inquieto. Su cuerpecito temblaba y su rostro se encendió mientras gemía de incomodidad. El pánico se apoderó de Julián, su mente se aceleró sin control, pero Elena dio un paso al frente de inmediato, con una autoridad tranquila. Presionó paños frescos sobre la frente de Mateo, midió su temperatura con cuidado y preparó la medicina con manos precisas. Permaneció a su lado acunándolo cuando lloraba, susurrándole suavemente para aliviar su malestar. Julián rondaba cerca, pero cada vez que intentaba ayudar, sus manos temblaban y su voz flaqueaba. El miedo a cometer un error lo hacía retroceder. Elena manejó la situación sin dudarlo, asumiendo la responsabilidad total de cuidar a Mateo durante esa larga noche. Julián podía ver su agotamiento, las sombras formándose bajo sus ojos, pero ella nunca se quejó. Se movía con el ritmo natural de alguien que sabía exactamente qué hacer, manteniendo a Mateo seguro y consolado. Verla provocaba en Julián una mezcla de alivio y devastación. Alivio de que Mateo tuviera a alguien que entendiera sus necesidades, y devastación al sentirse él mismo un inútil en comparación. La casa, tenuemente iluminada y cargada de preocupación, se convirtió en un lugar donde la presencia de Elena era el único ancla firme. A medida que pasaban las horas, la fortaleza de Julián se derrumbó. Mientras Elena permanecía cerca de Mateo, Julián se deslizó hacia el pasillo y se sentó contra la pared, hundiendo el rostro entre las manos. Se sentía impotente, incapaz de soportar el sufrimiento de su hijo y sus propios fracasos al mismo tiempo. Le dolía el pecho, le ardían los ojos y, finalmente, las lágrimas llegaron. Lloró en silencio, con los hombros temblando, dejando salir todo lo que había intentado reprimir con tanto esfuerzo. El miedo a perder a Mateo, el miedo a no ser nunca lo suficientemente bueno y el miedo más profundo de perder a Elena, todo se mezcló en su interior. En ese momento se dio cuenta de cuánto había llegado a depender de ella, no solo por el bien de Mateo, sino por su propia estabilidad. La idea de que ella pudiera irse algún día se sentía insoportable. Se quedó en el pasillo, escondido en las sombras, avergonzado de su debilidad, pero incapaz de detenerse. Su respiración se volvió irregular, mientras el peso de todo lo que había evitado admitir presionaba más fuerte que nunca. Elena finalmente salió de la habitación del niño para buscar más medicina y lo encontró allí, desplomado contra la pared. Al principio se quedó helada, sin saber si debía molestarlo. Vio el enrojecimiento de sus ojos, la forma en que le temblaban las manos y el dolor pesado escrito en su rostro. Lentamente se acercó, con movimientos silenciosos, y se agachó a su lado. No habló. Las palabras solo lo harían retroceder de nuevo, lo sabía. En cambio, apoyó su mano suavemente en el hombro de él, anclándolo en el silencio. Julián levantó la cabeza ligeramente, sorprendido de ser descubierto en un estado tan vulnerable. Pero la expresión tranquila de Elena no contenía ningún juicio. Su presencia era firme, su tacto lo suficientemente sólido como para recordarle que no estaba solo. Por un momento quiso pedirle que se quedara para siempre, rogarle que no se fuera, pero las palabras se atascaron en su garganta. Permaneció en silencio, atrapado entre su orgullo y su desesperada necesidad. Elena se quedó a su lado, con la mano todavía en su hombro, y esperó. Sabía que Julián estaba librando una batalla dentro de sí mismo. Podía sentir que él quería hablar, dejar que las palabras se escaparan, pero entendía que no podía forzarlas. Esa confesión debía nacer de su propia voluntad. Hasta que ese momento llegara, ella permanecería allí, presente, ofreciendo su fortaleza sin emitir sonido. Por dentro, Elena libraba su propia batalla.
La oferta de la escuela especializada tiraba de ella hacia un lado, mientras que su vínculo inquebrantable con Mateo la anclaba en el otro. Deseaba con fervor que él lo dijera, que admitiera que la necesitaba, pero se negó a presionar. En su lugar, le otorgó el espacio necesario para reunir el valor. Julián, sentado junto a ella en la penumbra del pasillo, percibió su firme compañía y comprendió que ella simplemente lo estaba esperando. Por primera vez se permitió considerar que, tal vez, pedirle que se quedara no sería un acto de debilidad, sino de inmensa fuerza. Sin embargo, la voz no le salió. Al menos, no todavía. El instante concluyó en calma, con Elena aún a su costado, ambos compartiendo un silencio que cargaba con más significado del que cualquier discurso podría expresar. Julián había esquivado aquel dormitorio durante meses, prácticamente desde el día del funeral. La habitación de su difunta esposa había permanecido intacta, clausurada en un mutismo sepulcral, preservando su esencia en cada detalle. Los frascos de perfume alineados en el tocador, las prendas perfectamente dobladas en el armario, las fotografías estáticas en la mesita de noche. Una velada, sin pensarlo demasiado, Julián giró el pomo y cruzó el umbral. El aire se sentía denso, cargado de una familiaridad que le provocaba un dolor físico en el pecho. Caminó con lentitud, sus ojos recorriendo el espacio como si temiera perturbar el descanso de los objetos. Por un instante, se quedó congelado, hasta que un cajón ligeramente entreabierto capturó su atención. Algo en su interior lo llamó. Con manos temblorosas, lo abrió por completo y descubrió un sobredoblado que descansaba bajo una pila de documentos. Su nombre estaba caligrafiado en el papel con la letra de ella, delicada pero firme. La respiración se le cortó. Se sentó en el borde del lecho, dudó un segundo y luego procedió a abrir el sobre con sumo cuidado. Dentro halló una carta redactada antes de que la enfermedad le cobrara el precio final. Julián comenzó a leer, sus ojos siguiendo cada palabra como si pudiera escuchar su voz una vez más, guiándolo, hablándole a través del abismo del tiempo y la pérdida. La misiva era breve, pero cada frase lo atravesaba como una lanza. Su esposa escribía sobre Mateo, sobre sus temores de dejarlo atrás demasiado pronto y sobre sus esperanzas para el futuro del niño. Admitía su preocupación de que Julián intentara criar a Mateo en soledad, cargando el peso del mundo sin permitir que nadie lo ayudara. Le suplicaba que no se cerrara, que no confundiera la fortaleza con el aislamiento. Permite que encuentre amor y apoyo, rezaba la carta, incluso en personas que no esperas. No mida su progreso por lo que no puede hacer, sino por los momentos de conexión que logra encontrar. La visión de Julián se nubló mientras leía esas líneas una y otra vez. Hablaban directamente a la misma guerra que él había estado librando desde su partida. Durante meses había rechazado el auxilio, alejando a las personas, exigiendo perfección, tratando de demostrar que nadie podía sustituirla. Ahora, las palabras de ella derribaban los muros que él había erigido. Presionó el papel contra su pecho, con las manos vibrando, mientras las lágrimas surcaban libremente su rostro. Por primera vez, no opuso resistencia. Se permitió llorar y sentir la verdad de aquel mensaje póstumo. Permaneció en esa habitación mucho tiempo después de terminar la lectura. Los recuerdos lo arrollaron. La risa de su mujer, la forma en que solía sostener a Mateo, los planes que alguna vez trazaron para el porvenir. Cada imagen chocaba con el vacío del presente, dejándolo destrozado, pero extrañamente más ligero. Se recostó en el suelo, aún aferrando la carta con fuerza, como si fuera el último puente que lo conectaba con ella. Las horas transcurrieron despacio. La tormenta en su interior se fue apaciguando, aunque el dolor persistía. Susurró pequeñas disculpas a la nada, disculpas por sus errores, por su ira, por excluir el mismo amor que ella le había pedido que dejara entrar. El agotamiento finalmente lo venció. Se quedó dormido en el suelo frío, con el cuerpo acurrucado alrededor del papel, negándose a soltarlo. En lo más profundo de su ser, algo se había transformado. Las palabras habían quebrado las últimas defensas que le quedaban, dejándolo abierto de una manera que no había experimentado desde que ella vivía. No sabía qué vendría después, pero tenía la certeza de que ya no podía fingir ser el hombre de piedra que había intentado ser. La mañana llegó en silencio. Elena, como de costumbre, inició su rutina temprano, ordenando la casa y revisando a Mateo. En un momento dado, notó que Julián no estaba en su oficina ni lo había visto desde la noche anterior. Curiosa y algo preocupada, recorrió el pasillo y vio la puerta del dormitorio principal entreabierta. Entró con cautela. Sus ojos se abrieron de par en par al encontrar a Julián dormido en la alfombra, su mano todavía sujetando una carta como si fuera su salvavidas. La escena la sorprendió,
no por el lugar, sino por lo vulnerable que él lucía. El hombre que siempre mantenía una postura rígida y palabras controladas, ahora parecía frágil, expuesto, como alguien que carga más dolor del que es humanamente posible soportar. Elena se quedó quieta, debatiéndose entre despertarlo o marcharse en silencio. Decidió moverse con cuidado, retrocediendo para darle espacio. Pero al girarse hacia la salida, el suelo crujió levemente bajo sus pies y Julián se removió. Su mano se cerró más sobre la carta, sus ojos abriéndose con lentitud, todavía pesados por el cansancio. Parpadeó confundido por un instante, hasta que su mirada se posó en Elena, de pie en el umbral. Ella lo observó con preocupación, pero no dijo nada, lista para retirarse y otorgarle la privacidad que creía que él necesitaba. Julián, sin embargo, no la dejó ir. Antes de que ella pudiera salir, extendió la mano y le sujetó la muñeca. Su agarre no fue brusco, pero sí lo suficientemente firme para detenerla. Elena se congeló, mirándolo con asombro. Por un segundo, ninguno habló. El silencio entre ellos era denso, colmado de todas las cosas no dichas que se habían acumulado con el tiempo, las noches compartidas con Mateo, las batallas silenciosas, los miedos que nunca habían expresado por completo. Los ojos de Julián, aún húmedos y fatigados, se encontraron con los de ella. Por una vez no había muros, ni barreras, ni intentos de parecer intocable. Simplemente era un hombre cargando su duelo, su miedo y su desesperada esperanza, todo a la vez. Tragó saliva, su voz apenas por encima de un susurro, portando un peso que hizo que el corazón de ella se contrajera. «Quédate», murmuró. La palabra era sencilla, pero cargaba más fuerza que cualquier discurso elaborado. No era una orden, ni un mandato, sino una súplica. En ese instante, Julián no era el magnate, ni el empleador severo, ni el padre distante. Solo era un hombre admitiendo que necesitaba su presencia, que no quería enfrentar el futuro sin ella. Elena permaneció inmóvil, conteniendo el aliento, dándose cuenta de que aquella era la primera vez que él hablaba con tanta honestidad desnuda. Asintió suavemente, con su mano aún presa en la de él, y comprendió que todo había cambiado. La carta, el dolor, el silencio. Todo había conducido a esa pequeña pero poderosa petición. Julián apretó el papel contra su pecho una vez más, pero su otra mano no la soltó. Por primera vez desde la muerte de su esposa, se permitió apoyarse en alguien más. Y en ese momento, Elena supo que no podía irse. Julián había pasado todo el día ensayando las palabras en su mente. Durante semanas había cargado con el temor de que Elena se marchara algún día, y la carta de su difunta esposa finalmente lo había despojado de cualquier excusa para permanecer callado. Ya no podía negar lo evidente. Elena no era solo otra persona de paso en su casa, se había vuelto esencial tanto para Mateo como para él mismo. Esa noche, después de la cena, Julián esperó hasta que la casa estuvo en calma. Encontró a Elena en la sala de estar, sentada en el suelo con Mateo, mientras el niño apilaba torpemente bloques de madera. El pecho de Julián. Así contrajo al presenter la escena. Una amalgama de orgullo y temor se retorcía en sus entrañas. Se aproximó con la voz insegura, pero con la firmeza suficiente para hacerse oír. Comenzó llamando su atención. «Elena». Ella alzó la vista de inmediato, aguardando una petición doméstica o una nueva instrucción, pero lo que halló en la mirada de su jefe fue radicalmente distinto. Julián tomó asiento en el sillón frente a ella, entrelazó las manos y exhaló con lentitud. «Necesito preguntarte algo», continuó, empleando un tono mucho más suave del que ella jamás le había escuchado. La expresión de Elena se tensó, incierta sobre lo que se avecinaba, aunque su intuición le gritaba que era algo trascendental. Mateo, ajeno a la tensión eléctrica del ambiente, soltó una carcajada cuando su torre de bloques se vino abajo. Elena le dedicó una sonrisa fugaz antes de volver su atención a Julián. Él se aclaró la garganta, luchando visiblemente con palabras que no le resultaban naturales. «No quiero que te vayas», admitió finalmente. La frase quedó suspendida en el aire, pesando más que cualquier orden que hubiera impartido en el pasado. Los ojos de Elena se abrieron con asombro. Julián se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas, y comenzó a hablar con mayor celeridad, como si temiera perder el valor si se detenía. «No me refiero solo como empleada, ni solo hasta que encuentre un reemplazo. Quiero decir que te quedes. Quédate como parte de esta vida, con nosotros». Su voz se quebró ligeramente, pero prosiguió con determinación. «Has hecho más por Mateo de lo que yo podría haber imaginado, mucho más de lo que el dinero puede retribuir. Pero no quiero que esto se trate de salarios, contratos o deberes.
Quiero que pertenezcas aquí, no por un trabajo, sino porque te necesitamos. Porque yo te necesito. Sus palabras temblaron, pero estaban cargadas de una honestidad que Elena sintió en lo más profundo. Por un instante, ella se quedó helada, procesando la magnitud de lo que acababa de escuchar. Jamás había esperado recibir tal confesión de Julián, el hombre que alguna vez fue frío, distante e inalcanzable. Sintió un nudo en la garganta y sus ojos comenzaron a picar por las lágrimas inminentes. Trató de contenerse, pero fue inútil. Julián continuó, con la voz más firme ahora. Sé que tienes sueños, que anhelas estudiar y construir algo propio. Si te quedas, te ayudaré con eso. Lo que necesites, tiempo, recursos, apoyo, lo tendrás todo. No quiero que renuncies a tu futuro por estar aquí. Quiero que crezcas, que logres todo lo que has soñado, pero también quiero que lo hagas siendo parte de esta familia. Bajó la mirada por un segundo, su orgullo flaqueando antes de agregar casi en un susurro. No puedo hacer esto solo y ya no quiero intentarlo. La confesión, dicha sin vacilación esta vez, derribó cada muro que él había construido a su alrededor. Elena lo vio con claridad, no le estaba ofreciendo un empleo, le estaba ofreciendo un lugar legítimo en sus vidas. Las lágrimas se deslizaron por sus mejillas sin freno. Se llevó la mano a la boca intentando controlar el torrente de emociones, pero la manita de Mateo tirando de su manga la hizo reír suavemente a través del llanto. Volvió a mirar a Julián, con el pecho rebosante de sentimientos que las palabras apenas podían abarcar. Julián, comenzó ella, con voz temblorosa pero clara, no necesito un contrato. No necesito tu apellido para pertenecer aquí. Hizo una pausa, tragando saliva mientras las lágrimas seguían cayendo. Desde el momento en que Mateo me buscó, desde el instante en que decidí quedarme a su lado, ya me sentí parte de esta familia. Y eso no ha sido por dinero, trabajo u obligaciones. Es por amor, por confianza y por algo que no sé expresar con palabras. No necesito que me pidan que me quede, porque en realidad nunca he planeado irme. Sus palabras brotaron del corazón, simples y verdaderas. Julián la miró fijamente, incapaz de hablar al principio, pero el alivio que lo invadió fue visible en la forma en que sus hombros se relajaron y la tensión de su rostro se disipó. Mateo aplaudió al escuchar la risa de su figura materna, ajeno a la profundidad del pacto que acababa de sellarse entre los dos adultos. Julián se reclinó en su silla con los ojos clavados en Elena y, por primera vez en lo que parecieron años, una sonrisa auténtica se extendió por su rostro. No era la sonrisa educada y forzada de las reuniones de negocios, ni la mueca delgada que usaba para ocultar su dolor. Esta era diferente. Cálida, sin defensas, casi como la de un hombre redescubriendo algo que creía perdido para siempre. Elena se secó las lágrimas devolviéndole el gesto, y la pesadez que había habitado la casa dio paso a algo más ligero, algo esperanzador. En esa habitación se sentía como si un nuevo capítulo estuviera comenzando, uno donde la risa de Mateo, la presencia luminosa de Elena y la aceptación de Julián finalmente se fundirían en una verdadera sensación de hogar. Julián inhaló profundamente, dejando escapar un suspiro trémulo, pero esta vez no era de miedo, sino de alivio puro. El silencio que siguió no fue incómodo. Estaba lleno, enriquecido con el peso de todo lo que acababan de confesar, sin necesidad de explicaciones redundantes. Julián se levantó despacio, se acercó y se agachó junto a Mateo, que ahora balbuceaba felizmente mientras apilaba sus bloques. Miró a su hijo, luego a Elena, y susurró en voz baja, casi para sí mismo, pero lo suficientemente alto para que ella lo oyera: ya no somos solo 3 personas viviendo bajo el mismo techo. Elena asintió, con los ojos aún húmedos pero brillando con certeza. Julián apartó suavemente el cabello de la frente de Mateo y luego miró a Elena una vez más, con la sonrisa aún persistiendo. Por primera vez creyó verdaderamente que ya no estaban sobreviviendo día a día en una casa llena de silencio y duelo, se estaban convirtiendo en una familia. Y en esa comprensión, Julián se sintió más ligero de lo que se había sentido en años, sabiendo que no simplemente le había pedido que se quedara, sino que finalmente había reconocido que ella ya pertenecía allí. El día de la ceremonia de graduación de Elena llegó tras años de dedicación, estudio y de equilibrar las responsabilidades en casa con el cuidado de Mateo. El gran auditorio estaba repleto de filas de sillas, graduados con sus togas y familias aguardando con emoción. Elena se encontraba entre los estudiantes, con el birrete bien colocado y los ojos brillando de orgullo, pero también de humildad. Rememoró las largas noches de estudio después de acostar a Mateo, las mañanas en que se despertaba de madrugada para preparar el desayuno antes de ir a sus clases, y las innumerables veces que dudó si lograría terminar.
Sin embargo, allí estaba, vistiendo la toga que alguna vez pensó que pertenecía solo a otros. En la audiencia, Mateo, ahora mayor, estaba sentado entre Julián y otros parientes. Sus manos sostenían un cartel de cartón que había preparado en secreto con la ayuda de su padre. Las letras eran audaces, escritas con marcadores de colores. «Te queremos, mamá». Mientras Elena caminaba por el escenario para recibir su diploma, Mateo levantó el cartel en alto con ambas manos, con el rostro radiante de alegría. Elena se congeló por un breve segundo al verlo, con la garganta cerrada mientras sus ojos se aguaban. Apretó el diploma contra su pecho y sonrió ampliamente. En ese instante sintió que todo su viaje había valido la pena, cada paso del camino. Julián se puso de pie y aplaudió con más fuerza que nadie a su alrededor, con el rostro abiertamente emocionado. Había visto a Elena crecer, pasando de ser la mujer tranquila e insegura que una vez entró en su casa como empleada doméstica, a la mujer segura y realizada que estaba en el escenario. Su orgullo no era solo por el logro académico de ella, sino por la vida que habían construido juntos años atrás. Había creído que su hogar siempre cargaría con el silencio y el dolor, pero Elena le había demostrado lo contrario. Recordó la carta de su esposa, las palabras que le instaban a dejar que Mateo encontrara amor y apoyo en lugares inesperados. Ahora, viendo a Elena graduarse, sabía que había cumplido esa última voluntad. Ella no solo había cuidado de Mateo, sino que se había convertido en su madre en todos los sentidos que importaban. Julián aplaudió hasta que le dolieron las manos, con el pecho lleno de gratitud. Mateo se apoyó en su costado, sonriendo brillantemente, y susurró: «Lo logró, papá». Julián asintió, con los ojos aún fijos en Elena, pensando para sí mismo que ella había hecho mucho más que solo graduarse. Le había dado a su familia una segunda oportunidad en la vida. Después de que terminó la ceremonia, todos se reunieron afuera. Mateo corrió hacia Elena con el cartel todavía en sus manos, casi tropezando con sus propios pies por la emoción. «Mamá», llamó, envolviendo sus brazos alrededor de ella con fuerza. Elena se arrodilló, abrazándolo de vuelta con lágrimas corriendo libremente por su rostro. Le besó la frente y susurró: «Gracias, mi amor». Julián se acercó lentamente, dándole su momento antes de unirse. Cuando Elena lo miró, sus ojos se encontraron y no se necesitaron palabras. Simplemente abrió sus brazos y ella entró en su abrazo, sosteniendo a Mateo entre ambos. Las cámaras destellaron a su alrededor mientras otras familias celebraban, pero a Julián no le importaba nada de eso. Para él, la imagen en su mente era suficiente. Elena sosteniendo a Mateo, el diploma en su mano y él mismo a su lado. Era la imagen de la familia que nunca pensó que volvería a tener, completa y fuerte, no por la perfección, sino por el amor que habían elegido nutrir. El corazón de Elena se hinchó al darse cuenta de que aquella no era solo su victoria, sino la de ellos. Juntos habían construido algo inquebrantable. Cuando regresaron a casa esa noche, la residencia estaba viva, llena de risas y calidez. Mateo, todavía lleno de emoción, llevaba su cartel a todas partes, mostrándolo con orgullo a cada visitante que venía a felicitar a su madre. Más tarde, cuando las cosas se calmaron, los tres se instalaron en la sala de estar. Mateo se acurrucó en el sofá y miró a Elena con ojos esperanzados. «Mamá», dijo suavemente, «¿puedes cantar la canción?». Elena inclinó la cabeza, sorprendida por un momento, luego sonrió con complicidad. Era la misma melodía que había cantado años atrás, cuando Mateo era solo un bebé inquieto en sus brazos. Asintió, sentándose a su lado, y comenzó a tararear la tonada familiar. Su voz era firme, llena de la misma calidez de siempre, pero ahora se unía a algo más. Años de recuerdos, luchas y triunfos que daban a la melodía un significado más profundo. Mateo apoyó la cabeza en el hombro de ella, contento y tranquilo, su cuerpo relajándose con cada nota. La casa, una vez marcada por el dolor, ahora vibraba con la simple belleza de esa canción compartida. Julián, sentado cerca, escuchó en silencio al principio. El sonido de la voz de Elena le trajo a la memoria innumerables noches en las que se había quedado en la puerta del cuarto del niño, con miedo de entrar pero incapaz de alejarse. En ese entonces solo había sido un testigo silencioso, pero ahora, después de todo lo que habían enfrentado juntos, ya no quería permanecer al margen. Lentamente comenzó a tararear, su voz profunda mezclándose con la de ella. Elena lo miró sorprendida, pero su sonrisa se amplió mientras continuaba. Mateo miró a ambos, con los ojos brillantes, y susurró: «Canta más fuerte, papá». Julián se rió entre dientes y se unió por completo. Su voz, insegura al principio, fue ganando fuerza.
Sus voces llenaron la sala de estar, tejiendo una armonía que ya no era solo una canción de cuna, era un símbolo de todo lo que habían superado. La canción que una vez calmó a Mateo en momentos de miedo era ahora una celebración de la familia, de la unidad y del amor redescubierto. La noche terminó con risas, abrazos y el sonido de su canción aún flotando en el aire. Julián se reclinó en el sofá con el brazo alrededor de Elena, viendo a Mateo dormirse con una sonrisa pacífica. Pensó en lo lejos que habían llegado, del silencio y el dolor a este momento de armonía absoluta. Lo que una vez había sido una casa dividida por el duelo, era ahora un hogar reconstruido por la confianza, la paciencia y el afecto. Julián miró a Elena, apretando suavemente su mano, y susurró: «Somos una familia, siempre». Ella sintió, apoyando la cabeza en su hombro con el corazón pleno. La casa, que una vez se había sentido vacía, ahora llevaba vida en cada rincón. Ya no había empleadores y empleados, no más muros entre ellos. Solo una familia que había elegido permanecer unida, reconstruida no por obligación, sino por coraje y amor. En ese hogar, el silencio ya no significaba tristeza. Había sido reemplazado por música, risas y la certeza de que enfrentarían cada mañana lado a lado.